Terror en Colombia, está viviendo momentos de zozobra, más de 20 muertos en ataques terroristas sistematizados. Vamos a las imágenes de lo que sucedió en un túnel el fin de semana y de ahí vamos a ir viendo todo lo demás que sucedió en Colombia. Audio bien. Acaban de poner una bomba aquí en todo el túnel, en el túnel Cajibío, Mire, Dios mío, bendito la magnitud de eso, vea. Mire, vea. Mire, por favor. Si pueden venir ambulancias, que hay una cantidad de heridos. Dios mío, si pueden ayudar. Mire, mire, Dios mío, mire esto. Fuerte la explosión aquí en la parte del túnel. Y las personas que estaban acá, ¿qué? Ay, marica, mira una persona acá, weón. Ay, Padre amado, Señor Jesús. Ay, Padre amado. Ay, Señor bendito. Ay, mi Dios. Mi Dios, Señor. Ay, Padre amado. Ay, madrecito. No, marica, ahí dentro del carro, ese carro está destrozada, familia, mano. ¿Ah? Dentro de ese carro allá está destrozada, familia. Ay. Ay, marica. Marica, mira esa cantidad de detonantes que le metieron a esta mierda, parce. Tranquilo, curso, tranquilo. El primer ataque fue en una carretera que conectaba justamente dos localidades distantes en el área rural, pero los ataques se sucedieron sistemáticamente con el concurso de las FARC. Sácame a mí de pantalla, por favor, Alejandro. Fueron comisarías, bancos, estaciones de trenes. Son 6 atentados hasta el momento. En primera instancia, antes de la aparición de las FARC y del ELN, se decía que la enorme desigualdad por la tenencia de tierra era como el antecedente que movía esta violencia. Aparecieron actores oscuros como Pablo Escobar, que utilizaron ejércitos de sicarios para dar bombazos y atentar y ofrecer sendas compensaciones por cada policía que se mate. De ahí hubieron presidentes que fueron muy firmes, que utilizaron la colaboración de potencias extranjeras
Para tratar de ponerle fin a esta violencia, gracias a esta colaboración, Pablo Escobar fue ultimado en un tejado ahí prácticamente abandonado y sin recursos. Pero obviamente el ilícito negocio del narcotráfico iba a continuar. Los cárteles cambiaron de nombre, cambiaron de titulares, pero siguieron operando con millonarias cifras. La violencia como moneda de trance corriente ha tomado ribetes importantes. Tanto las FARC como el ELN han costado la vida a más de 100.000 personas en una guerra no declarada en estos 60 años en Colombia. Se hicieron muchas fintas, se dijo muchísimo de que la firma de la paz, y salieron ahí varios representantes a mostrar que sí, que de alguna manera con la firma de la paz se había terminado la violencia, pero le siguieron respetando zonas de exclusión, sobre todo de las FARC, donde los militares no podían acercarse y donde las FARC seguían produciendo cocaína y fundamentalmente el opio, producto de las amapolas. A esto le suma lo que varias víctimas del narcotráfico organizaron, que son los paramilitares, que resultaron ser más crueles y devastadores que los propios narcotraficantes. El Estado fue colocado prácticamente contra las cuerdas, con poca presencia de policía y justicia, sobre todo en el área rural. La violencia duró más de 50 años. Hubieron avances importantes en ese histórico 2016. Las FARC dijo, está bien, vamos a pasar a ser formales, vamos a volvernos un partido político y vamos a pelear esta vez desde la democracia contra la desigualdad, el conflicto histórico por la tenencia de tierras, el tema ideológico. Pedimos que se desmovilicen los paramilitares y obviamente vamos a nosotros manifestar pública y explícitamente nuestro repudio al narcotráfico. La situación hoy día es cuando menos dramática, porque este hermoso pueblo, como es el pueblo colombiano, está viviendo el fin de lo que entendían era un veranillo, de los bombazos, de los secuestros que habían pensado se ponía fin en esa firma del convenio de paz del 2016, de la toma incluso del Palacio de Justicia, la ejecución y demás de autoridades, de alcaldes, de diputados, de candidatos. Se pensó que con la firma de las FARC esto se había terminado. Las FARC siguieron controlando zonas rurales, justamente en ligazón con el narcotráfico. Sin embargo, el ELN nunca firmó un tratado de paz. Este grupo guerrillero sistematizó los alcances de los ataques a las fuerzas de seguridad, el sabotaje a los oleoductos, el control territorial en varias regiones. La ligazón también del ELN con el crimen organizado, cocaína, minería ilegal y contrabando son la tríada perfecta con las cuales se mantienen años estas guerrillas. Después de la desmovilización de los militares, se creó las Autodefensas Unidas de Colombia. Se convirtieron en una especie de bandas criminales, el BACRIM que se denominó, que no tienen ideología política, funcionan como mafias, usan la violencia y el terror local para controlar territorios. La violencia localizada en Colombia está concentrada en las zonas rurales y fronterizas. Afecta a los líderes sociales y fundamentalmente a las comunidades. No implica tanto a las grandes ciudades, pero sí indudablemente siembra el terror y el control. Se calcula de un 40% del territorio nacional. El gobierno actual está impulsando negociaciones. Petro no ha sido el mejor de los guías, ya que tenía una vinculación muy estrecha con el Ejército de Liberación Nacional. Algunos acusan que Petro tuvo una especie de doble acción o doble moral
con referencia al trato vertical que se debería tener con este grupo de violentos, estos grupos de violentos. Hoy en Colombia no hay terrorismo masivo, pero sí hay grupos armados violentos. Este hombre que ustedes ven es el autor principal del atentado justamente en la carretera que costó la vida a una veintena de personas y heridas graves a muchas más. La situación de Colombia, comparada con el Perú y con Bolivia, es diametralmente dramática. Comparada con México, obviamente tiene una escala mucho más reducida en cuanto a violencia. Sin embargo, Colombia no puede deshacerse de la pesadilla del narcotráfico. No tiene un Estado que pueda sentar soberanía. Hay zonas de exclusión muy parecidas a las que tiene Bolivia en el Chapare. Hay irrupciones de los grupos de lucha contra el narcotráfico que entran y salen, pero el control creo que todavía no se puede mencionar un control del Estado Nacional mientras haya mandamientos de apremio que no puedan ser ejecutados. Alguien dice que si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. La excesiva violencia, el control territorial por grupos fácticos, la negación absoluta de que hay cárteles en una nación, de que tienen un problema con el tema del narcotráfico, parecen los ingredientes más importantes para que estos grupos de violentos puedan hacer de las suyas. Es un escenario, cuando menos, de pronóstico cerrado. ¿Por qué? Porque la violencia se desencadenó. No se sabe qué se tendría que hacer. Si otra vez un toque de queda, la presencia masiva de militares viviendo una guerra al interior de Colombia, será la alternativa, porque ya Colombia vivió en los 80 y en los 90 ese baño de sangre. Vean esta animación para que entiendan lo que sucedió justamente en el túnel. ¿Sabías que un atentado terrorista dejó múltiples víctimas mortales en Colombia? En una carretera clave de Colombia, un viaje cotidiano se convirtió en tragedia. Todo ocurrió en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, a plena luz del día. Hombres armados habrían estado en la zona preparando el ataque. Todo estaba preparado para detonar en el momento exacto. Habían instalado un explosivo en la vía. Su objetivo era el ejército, esperando el paso de un convoy militar por la zona, pero nada salió como esperaban. En lugar de un objetivo militar, fueron varios vehículos con civiles los que pasaron por la zona en ese momento. La explosión fue devastadora. Dejó varias personas sin vida y numerosos heridos, en un hecho que se convirtió en uno de los ataques más impactantes del país. Detrás estarían disidencias armadas. El hecho revela una escalada violenta donde, una vez más, la gente inocente termina sufriendo las consecuencias. ¿Tú qué opinas? Siempre la gente inocente, el ciudadano de a pie es el que sufre las consecuencias de las malas decisiones del poder. Nosotros estamos con un país bloqueado. Dicen que ya está levantándose esto, voy a hablar esto en pocos instantes, por una mala decisión en la compra de gasolina. Así de claro. Claro, y por el otro lado hay la mala decisión de políticos nostálgicos del poder que dicen no, ahora es la nuestra. Lo desestabilicemos por todas las fuerzas, por todos los frentes a el presidente Rodrigo y vamos a hacer que vamos a retornar al Palacio de Gobierno. Como si fuera una ecuación rápida, ¿verdad? Sin necesidad de procedimientos. Cuidado, Sánchez de Lozada, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Y la ecuación no es así de automática en un país tan particular como el nuestro.